delegadas de protección de datos de los colegios profesionales, en particular de los colegios que asisten hoy a esta sesión formativa. Pues bueno, un saludo tanto a Cataluña, Valencia, La Rioja, Andalucía, Euskadi, Asturias, sabemos que hay gente también de Madrid, Castilla y León y Canarias. Espero no dejarme a nadie por el camino. Bueno, vamos a estar una horita hablando de protección de datos y como, bueno, este vídeo queda grabado, lo podéis ver luego y distribuirlo entre, bueno, los miembros de la junta directiva o personal técnico. Un poco la idea que hay es que sirva para abordar esta última fase del tema de formación en cuanto al documento de análisis de riesgos. Pero antes de eso, pues simplemente vamos a hacer un pequeñito resumen, muy pequeño, al respecto de lo que hemos tratado hasta ahora. Hemos explicado lo que era la intimidad, la protección que tiene constitucional del artículo 18. Bueno, explicamos cómo funciona a nivel internacional, la visión que tiene el derecho americano respecto de la intimidad desde una perspectiva de privacidad. Bueno, tenéis toda la documentación aquí en este canal. Veis las diapositivas que os hemos realizado para los otros cursos. También os explicábamos una cuestión obvia, que la evolución de la legislación ha ido cambiando. La que nos interesa ahora mismo es el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que es el que llevó a que los colegios profesionales obligatoriamente tuvieran que designar una delegada de protección de datos. Ese reglamento también ha provocado pues, que se haya modificado la Ley Orgánica de Protección de Datos en el 2018 y ese es, digamos, el paradigma legal que tenemos ahora mismo. Tenéis en el enlace, que tenéis aquí abajo, tanto en el canal como en la información que os hemos dado para el curso, acceso a la nube donde tenéis toda la normativa, tanto europea como internacional, los distintos cambios de las distintas leyes. Pero bueno, a lo que nos importa ahora mismo es que tenemos el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de 2018, que sobre todo cambian muchas cuestiones, ¿no? Bueno, hemos hablado de que es una ley muy fácil de leer, es una ley 3.0, es una ley que bueno, habla de cuestiones como que de la proactividad, o sea, que las propias personas responsables se encargan de subsanar y de prever aquellas cuestiones antes de que pasen. Es una ley muy evolucionada en ese sentido. Un paradigma que tenéis claro que os está afectando es que cambia la cuestión del consentimiento. Esto es muy sencillito, pero es muy importante. Hasta la entrada en vigor del reglamento y de la ley orgánica, pues de alguna forma el consentimiento para el tratamiento de datos era tácito, ahora tiene que haber un consentimiento expreso. Entonces ahí siempre se despachan muchas dudas al respecto de si tal documento está bien elaborado y si os fijáis siempre os ponemos que cualquier documento que elaboréis en cuanto al tratamiento de datos pongáis, sobre todo tiene que aparecer que la persona acepta expresamente, o sea, con conocimiento, en letra grande, no vale pues esa letra pequeña de las pólizas de seguros, que sus datos van a ser tratados. También cambia el paradigma de esta ley, también hace un repaso rápido, aquí incorpora figuras, una de ellas es la de la delegada de protección de datos, en este caso se designa ante la Agencia Estatal de Protección de Datos, podéis comprobar en el enlace de vuestro colegio conforme Terror Social, Fran del Buey está designado y cualquier persona poniendo el CIF puede saber quién es la delegada de protección de datos. De hecho, ese dato aparece en la política de privacidad con un correo electrónico. ¿Qué es una delegada de protección de datos? Pues básicamente es una persona con formación en Derecho, con unos digamos, conocimientos en materia de protección de datos reconocidos y que, aparte de estar inscrita públicamente, pues lo que hace es emitir una serie de dictámenes, de circulares, de dar información a las entidades a las que lleva esa gestión.
Es una figura independiente, o sea, en teoría la delegada de protección de datos funciona de forma independiente a la entidad y que asume una gran responsabilidad. La delegada de protección de datos, básicamente lo que tiene que hacer es bueno, pues indicarle a la entidad lo que dice la ley, dar orientaciones en cuanto a la interpretación de la ley y analizar cuál es la situación de tratamiento de datos. Esto se ha ido realizando por medio de distintas circulares que os hemos remitido, pero en el documento que vamos a tratar hoy, de alguna forma, es el resumen. Digamos que con este documento es el resumen, digamos, de esa verificación del cumplimiento de la normativa en protección de datos. Ojo, que la normativa de protección de datos va cambiando. Este documento que vamos a analizar hoy es un documento que permanentemente tiene que estar revisado, no es un simple formulario y que, bueno, pues de alguna manera es el que garantiza que esa entidad cumple en su totalidad la ley de protección de datos. Luego tenemos otra figura que es la responsable. En este caso, en cuanto a los colegios profesionales, es la presidenta o el presidente, bueno, conjuntamente con la Junta de Gobierno, pero bueno, en principio ahí hay varias resoluciones de la Agencia de Protección de Datos, pero bueno, en principio sería la presidenta del colegio la que asumiría las responsabilidades en cuanto a cómo se están gestionando los datos. En el caso de existir una fuga de datos, en el caso de existir una reclamación, pues la persona, la usuaria o consumidora se tiene que dirigir a la responsable. En el caso de exigir responsabilidades, pues se le exigiría a la presidenta o el presidente del colegio. Y luego tenemos otra figura que es a veces difícil de entender, que son las encargadas o los encargados. ¿Qué es una encargada o un encargado? Bueno, pues es aquella, digamos, empresa exterior, aquella profesional exterior, a la cual se le encomienda realizar una gestión y le damos datos para que la realice. La típica encargada, pues son las gestorías, cuando les mandamos los datos para hacer una nómina o la presentación de un impuesto. Estamos trasladando datos y le encargamos que realice tal tarea y, por lo tanto, esa persona es encargada. De alguna forma, esta ley, que es, ya digo, muy evolucionada en ese sentido, lo que está permitiendo es que haya una trazabilidad. O sea, pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, todas esas relaciones con las encargadas tienen que venir suscritas por un contrato. Hay que realizar un contrato donde se le hace saber a la encargada el cumplimiento de una serie de garantías, se le pone en conocimiento quién es la delegada de protección de datos, se le pone en conocimiento si se prohíbe la cesión a terceros de esos datos y se le pone en conocimiento también, en el caso de una fuga de datos, a quien hay que comunicarlo, etcétera, etcétera. Bueno, ya tenéis también distintas circulares y distintos correos electrónicos donde os hemos remitido los contratos de las encargadas. Y ese es digamos, los cambios así a nivel general. Luego, por otro lado, se ha reforzado esa parte que se empezó llamando Derechos ARCO, que, bueno, pues es un acrónimo que reúne a esas acciones de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido. Vale, hay muchas más, pero bueno, de alguna forma se ha intentado que sea muy claro. Existen un montón de guías por parte de la Agencia de Protección de Datos para que las usuarias y consumidoras puedan ejercer esos derechos. Básicamente están establecido cuál es el protocolo, ya los hemos analizado con vosotras. Hay una serie de formularios, cada una de estas fases tiene un tratamiento distinto. Pues el acceso implica saber si están tratando tus datos, cuáles son los campos que conforman los ficheros. La rectificación pues implicaría pues una demanda en cuanto a modificar determinados datos. La cancelación es pues una acción de reclamación un poco más fuerte, en el sentido de que se está instando a la institución a que borre esos datos porque ya carece
de utilidad su tratamiento, oposición, olvido, etcétera, etcétera. Bueno, están los formularios bien regularizados, hay unos plazos, hay que razonar las respuestas y, bueno, ya sabéis que tenéis ese sistema para que en el caso de duda nos trasladéis a la delegada de protección de datos estas cuestiones. Bueno, pues ese es, digamos, el resumen. Artículo 18 de la Constitución, la importancia de la intimidad y la confidencialidad, el Reglamento General Europeo, la Ley Orgánica de Protección de Datos, los cambios, el consentimiento expreso, las figuras delegada de protección de datos, que es obligatoria en los colegios profesionales, la responsable, que en este caso es la presidencia del colegio o del consejo, y las encargadas, que es una figura en la que se le delegan una serie de responsabilidades. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Tenéis de documentación básica para el día de hoy y de mañana el documento que os hemos remitido, que se llama Análisis de Riesgos. Os quería aclarar, porque, bueno, pues varias veces ya se nos ha preguntado por un documento que se requiere que se publicite en las páginas web y que, digamos, es la finalización de todo el procedimiento, ¿no? Que es las actividades de tratamiento, el registro de actividades de tratamiento. Bueno, pues que sepáis que ese documento que tenéis ahí contiene, aunque se llama análisis de riesgos, en la versión definitiva aparecerá en el encabezamiento, que es un documento de, primero, análisis de riesgos. Segundo, dentro de esa, evaluación de impacto, como lo veis ahí en la introducción del documento, pero luego tenemos un registro de actividades de tratamiento, que ya está incluido en ese documento, y luego un pequeño indicación o digamos, guía de reglamento de seguridad. ¿Vale? El reglamento de seguridad, dependiendo del tipo de ficheros que se traten y los datos, si son más sensibles o menos sensibles, pues habrá que aplicar un tipo de reglamento. Quería parar un momento en este caso de la importancia que tiene el saber qué tipo de ficheros se tratan, pues para que os hagáis una idea, inicialmente, lo saben bien las compañeras de Cataluña, pues inicialmente los colegios profesionales, al ser una entidad de derecho público que tiene un alma privada, pero un hacer colectivo público, de hecho las resoluciones, hay algunas resoluciones de las juntas de gobierno que se pueden impugnar ante la vía contencioso administrativa, pues inicialmente, así como se le incluía la obligación de tener una delegada de protección de datos, pues también se entendía por la Agencia de Protección de Datos que debería adscribirse los colegios profesionales al Reglamento Español de Seguridad, que es un reglamento por el que se rigen las administraciones públicas. Y es una carga burocrática inmensa, pues por ejemplo, que se aplica en los juzgados, en los ayuntamientos, que en principio colegios pues por ejemplo, como el de educación social, en principio, por el tipo de datos que trata, quedarían ajenos a este reglamento. Pero siempre y cuando estemos hablando de que nos alejamos de los datos sensibles. Por eso, este documento también incluye ese apartado de criterios de seguridad que se complementará con un pequeño reglamento de seguridad en su momento. Este documento va a llevar un montón de anexos y, digamos, es el documento que tenéis que tener a mano para tener concentrado en un solo documento, digamos, todas las cuestiones. Entonces, bueno, si lo tenéis a mano, si no lo tenéis a mano, os voy yo indicando poquito a poco, bueno, lo que vamos a tratar hoy. Quería pararme particularmente en una cuestión. Si vais a la última página, ¿vale? Os quería aclarar, la tengo aquí, última página, hay una especie de indicación de cómo se tiene que cumplimentar
el documento. Entonces, pues quería aclarar que esto es importante porque se necesita una cierta metodología, ¿vale? Tenéis una nota informativa que pone no incluir en el documento final, donde pues explicamos la secuencia de la elaboración de, repito, documento de análisis de riesgo, registro de actividades de tratamiento y reglamento de seguridad, ¿vale? Quedaros con eso. Y, bueno, pues la secuencia es, recibís el modelo, ya lo tenéis, si hay algún colegio que no lo tenga, ya sabéis que se llama modelo AR versión 3, es importante no cambiarle este nombre, ¿vale? Para saber en todo momento la trazabilidad del documento. Ya pone ahí en la nota informativa que lo primero que tenemos que hacer, que es lo que vamos a analizar hoy en la explicación, la identificación de los ficheros. Los ficheros, digamos, sería el abecedario de toda esta estructura. Entonces, en los ficheros están los datos y cómo se tratan. Entonces, primero tenemos que identificar los ficheros y para ello vamos a utilizar un mecanismo de fácil comprensión para poder saber la estructura que quedaría reflejado en una tabla de Excel o de OpenOffice o de LibreOffice, donde en cada cuaderno establecemos y ponemos los campos del fichero. Voy a poner un ejemplo, si el fichero es de colegiadas, pues obviamente los campos que tendría pues sería el número de colegiada, el nombre, el apellido, el DNI, la dirección, si está ejerciendo o no, esos son los campos. Nosotros no necesitamos, que eso es una cuestión que ya lo hemos hablado anteriormente en el curso, cuando analizamos un fichero no necesitamos ver los ficheros, lo que necesitamos es saber qué campos contienen los ficheros. Otra cuestión que también suscita dudas es que pensamos que un fichero solo es fichero si está en formato tabla hoja de cálculo o si está en formato base de datos. Y no, pues por ejemplo, a veces en un Word puede existir un fichero. Imaginaros que tenéis un Word con los datos de las personas que forman parte de un grupo de WhatsApp o de Signal o de Telegram. Da igual que no esté en formato base de datos, que no se haga un tratamiento automatizado, pero ahí se contienen pues esos datos sin, digamos, una ordenación estilo hoja de cálculo de columna y fila o de campo y relación, como podría ser en una base de datos. Pero estaremos igualmente ante un fichero. Bueno, pues lo primero que estamos haciendo en las verificaciones que estamos realizando telefónicamente con cada uno de los colegios es identificar estos ficheros. O sea, nos tenéis que remitir esa esa hoja de cálculo con cada cuaderno de la hoja de cálculo que contenga la estructura de cada fichero y el nombre que se le pone, ¿vale? Ya ponemos ahí con tantas hojas de cálculo, o sea, con tantos cuadernos como ficheros hayan sido inventariados, según la estructura de ficheros del colegio. Ya os hemos remitido un ejemplo y hoy, digamos, es la parte más importante que vamos a tratar. Luego, para elaborar este documento, el colegio pues, va aportando los datos que se van requiriendo ahí. Ahora veremos que se recaban en este documento datos de hardware, datos de software, identificación de los miembros de la junta directiva a los efectos de determinar quién es la responsable, quién es la DPD, quiénes son las encargadas. Bueno, pues esos datos pues, los tenéis que ir cumplimentando porque ese documento no es que nos lo tengáis que remitir a nosotras como delegadas de protección de datos para que los tengamos nosotras o se los remitamos a la Agencia de Protección de Datos. No, ese documento es el documento que tenéis que tener depositado en la Secretaría del Colegio. Es el documento que en el caso de una inspección se va a reclamar y es un documento de que si mañana cambia la junta directiva hay que acceder al documento y modificar pues, que la responsable ya no es tal persona, sino que es esta otra persona, si cambiáis de delegada de protección de datos lo mismo, o si compráis un nuevo equipo de hardware, hay que reflejarlo ahí. Con lo cual, repito, es un documento que tiene que estar abierto y de ahí lo de V3, versión 3, versión 4, pues para que os hagáis una idea, unas compañeras, pues vamos en la versión 28
¿vale? Entonces, es importante que le pongamos esa numeración porque si no, trabajo que hemos realizado, luego no podemos optimizarlo. Vale, ya os hemos indicado ahí también que nos remitáis al DPD para que nosotros hagamos una revisión del boceto de análisis de riesgo en formato editable, obviamente, porque si lo hacéis en PDF no podemos hacer correcciones, y nombrando el archivo, como ya ponemos ahí, análisis de riesgo, Consejo General del Colegio de Educación Social, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, versión 5, etc. Luego, bueno, ya hay con muchos colegios que lo llevamos muy avanzado las citas, pues, por ejemplo, con Euskadi ya prácticamente, por no decir totalmente, ya está finalizado la elaboración del documento, solo faltan ahí 2 flecos pequeños. Y nada, simplemente es concertar citas para ir repasando aquellas dudas que tengáis. Podéis hacer anotaciones en el lateral del documento para que se aclare. Luego, si os fijáis, al final de todo hay un anexo. En el anexo, que no hace falta que esté anexado al documento de Word o de OpenOffice, sino en una carpeta que se llama anexo, ahí va a haber un montón de documentación y que tiene que estar actualizada. Pues, ¿qué documentación? Pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tenemos que tener en ese anexo la ley por la que se crea el colegio o el consejo, tenemos que tener los estatutos actualizados, tenemos que tener el acta por la cual se cambia la junta directiva, tenemos que tener la relación de las personas contratadas para ver esta delegación de la responsable en las trabajadoras, tenemos que tener los contratos de trabajo, tenemos que tener los contratos con las encargadas, tenemos que tener los formularios de las reclamaciones ARCO, tenemos que tener la política de privacidad, tenemos que tener el aviso legal y la política de cookies, tenemos que tener una serie de documentación que, bueno, os viene bien también por otro lado porque así tenéis actualizado. Pero, ojo, la idea no era como la anterior ley que se hacía una comunicación a la Agencia de Protección de Datos de la estructura del fichero y uno se olvidaba. Este documento, pues, en principio, puede ser reclamado por una inspección si hay una fuga de datos con carácter inmediato, por lo cual, bueno, pues es importante, digamos, es como la póliza de seguros que hay que llevar en la guantera del coche. Bueno, y ya yendo al documento en sí, si lo tenéis abierto, vamos a ir por la parte más básica, aunque parezca bueno, pues una obviedad, pues es importante. Lo tenéis en la página 3, entre 3 y 4, ¿vale? Os hemos puesto, son ejemplos. Obviamente, no tenéis que tener ese tipo de ficheros. O sea, el ABC, los ficheros, ¿vale? Ya os explicaba en el curso anteriormente que un fichero, a lo que respecta de cara a esta ley, es un fichero que contenga datos de carácter personal. Por ejemplo, si tuviéramos un fichero de una edificación o un levantamiento topográfico o una auditoría con algoritmos, aunque es un fichero y contiene un montón de datos, no contiene datos de carácter personal, en principio. Entonces, a nosotros lo que nos importa es los ficheros donde se contengan datos de carácter personal. Es importante que se tenga claro que si el fichero es anónimo, pues por ejemplo, una encuesta bueno, pues de cómo las típicas que se hacen después del curso, de pasar una encuesta de qué te pareció la ponente, cómo se dieron los contenidos y todo eso, que podemos aprovechar para deciros que lo podéis poner aquí en los comentarios. Si queréis hacer algún tipo de valoración o queréis hacer algún tipo de propuesta del formato del curso, bueno, pues ese tipo de encuestas son anónimas, por lo cual eso no es un fichero. Aunque se pongan muchas cosas, bueno, pues puedes poner, Fran es un peñazo, ¿vale? Pero no es, la persona que lo está elaborando no está poniendo sus datos, por lo cual no sería un fichero. Bueno, los modelos los tenéis ahí. Vamos a poner un ejemplo.
un fichero de colegiadas. Se supone que ese es digamos, el fichero matriz de los colegios, porque los colegios se conforman con las colegiadas. Un fichero general de administración, básicamente suele ser el fichero donde se contienen aquellas cuestiones de organización interna. Tenéis otro laboral, pues los colegios tienen secretarías técnicas y tienen trabajadoras, y entonces, bueno, pues el tratamiento de los datos de las trabajadoras es muy distinto al de las colegiadas, ¿vale? Suele ser un fichero donde a veces hay datos sensibles, pues por ejemplo, por el tema de las bajas laborales, por el tema de las revisiones médicas. Bueno, pues es un fichero de control para que las gestorías elaboren las nóminas, para las cotizaciones, las altas, las bajas, etcétera, incluso los despidos, si los hubiere. Entonces, bueno, pues eso, digamos, es la parte laboral. Luego tenéis otro de proveedores. Bueno, pues se copia un poco de grandes empresas. Pues proveedores, obviamente, los colegios no dan bienes y servicios, no sois un restaurante, pero proveedores, pues a veces pues, tenemos esos datos de la empresa de informática o la empresa de limpieza o la empresa de seguridad o la empresa tal. Bueno, pues estamos también tratando datos porque pues tenemos el teléfono de la persona que nos viene a reparar o de las profesores y profesoras que vienen a dar cursos, etcétera, etcétera. Luego pusimos otra parte que suele también generar bastante confusión, que es cursos y jornadas. Obviamente, pues los colegios gestionan una gran cantidad de datos de las actividades propias que hacen, que pues, como es conocido y de hecho es una actividad muy buena y que tiene una gran repercusión en la sociedad, los cursos, la formación continua que se da por parte de los colegios o las jornadas. Pues, por ejemplo, ahora tenéis un congreso. Bueno, pues ahí hay una serie de datos que se cubren cuando la gente se inscribe y que dependiendo, luego lo veremos en la evaluación de impacto y en el registro de actividades de tratamiento, pues habrá algunos datos que, digamos, que caduquen antes y que no haya falta guardarlos, y otros que sí sean necesarios. Eso serían cursos y jornadas. Luego tenemos el tema de las consultas jurídicas. Ahí depende también de cada colegio. Mayormente lo que se suele hacer es que los colegios suelen filtrar las consultas de las colegiadas. En ese aspecto, bueno, así tratado genéricamente, bueno, pues a veces se están haciendo recogidas de datos sobre cuestiones privadas de las colegiadas, que luego se le traslada al abogado, que, bueno, ya os indico que analizadas varios de esos ficheros, pues digamos que habría que corregir un poco la dinámica. O sea, hay que tener presente que las cuestiones privadas de las colegiadas pueden contener datos muy sensibles. Imaginémonos a alguien que quiere presentar una demanda contra una ONG por acoso sexual o abuso sexual, donde está dando datos de tal jefe, pues realiza estas prácticas. Bueno, pues, lo aconsejable en estos casos, ya que va a ser derivada a una compañera abogada, es que de alguna forma se haga un pequeño resumen conceptual y sí, se derive a la abogada, pero se le indique que sea la abogada la que tenga que soportar esa carga de ese tratamiento, que como sabéis, nosotras las abogadas tenemos un tratamiento distinto de cara a la recepción de los casos. Bueno, aparte de que estamos vinculadas con una obligación de sigilo y confidencialidad y discreción, pues obviamente también el tratamiento de los datos tiene un manejo distinto. Por eso sería importante que en cuanto a esos ficheros de consultas jurídicas fueran más genéricos, más así globales. Luego otro ejemplo es el alta de seguro de defensa jurídica. Pues estos son pólizas donde hay gente que le estáis dando un servicio de si se quieren apuntar pues a inscribirse a esta defensa jurídica o a una mutualidad, etcétera, etcétera. Luego, que sería prácticamente el mismo, las altas de los seguros de responsabilidad civil. Ahí también se están recogiendo datos para que
esas pólizas que gestionáis y que intermediáis de cara a las compañías. Los derechos ARCO, obviamente, pues hemos estado analizando de que los colegios tienen muy poquitas reclamaciones ARCO, por no decir casi ninguna, pero eso no quiere decir que no tengáis, por un lado, que tener preparados los formularios, el procedimiento, y por otro lado, aunque solo exista una reclamación, pues hay que tener un fichero y llevar los plazos, o sea, que haya las anotaciones, por un lado, de cómo se inicia el procedimiento, qué documentación se presenta, qué se le contesta, cuál es la resolución, qué consultas se le hacen al delegado de protección de datos, pero sobre todo llevar una cronología, ¿vale? Si una de las cuestiones importantes en esta ley es que los derechos ARCO tienen unos plazos y hay que llevar, digamos, un control de esas reclamaciones. No pueden andar pues, por ahí por un correo electrónico de, pues alguien reclamó un derecho ARCO, no sé, hace un mes, aún no le hemos contestado. No funciona así, es un procedimiento donde existen unas obligaciones de contestar. Luego tenéis quejas y reclamaciones. Ahí incluiríamos, obviamente, el procedimiento sancionador. Este es otro de los ficheros también, digamos, sensible, que está vinculado mucho con vuestros reglamentos de régimen interno, con las potestades sancionadoras. Bueno, pues estamos casi hablando de lo mismo, ¿no? Queja, reclamación, procedimiento sancionador. Bueno, pues ahí también es importante también llevar una crono, o sea, tener reflejado cuándo fue que se presentó la reclamación, cuándo fue que se le contestó, qué plazo máximo hay para contestar. Lo digo porque estas quejas y reclamaciones, que obviamente son la base de esa ventanilla única que obliga la ley de colegios profesionales y la directiva de servicios, la ley ómnibus, pues pueden acabar en la jurisdicción contenciosa. Obviamente, pues, si hay alguien que pide que se inicie un procedimiento sancionador y este no se contesta o este no se realiza con las garantías suficientes, esta persona sí que puede acabar en el juzgado y lo primero que reclamará, seguro la parte, es que se le dé un informe de tramitación, o sea, cuando lo recibió la Junta de Gobierno, cuando existió la resolución a esta queja y, por lo tanto, esos ficheros tienen que también tener una cronología y un control de temporalidad. Luego tenéis otro ejemplo que son representantes en comisiones, tenéis muchas comisiones de trabajo, muchos grupitos de trabajo que también están vinculados con el tema de la autorización del WhatsApp, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos grupos de trabajo también manejan datos, pues ahí tendríamos lo que son las pequeñas estructuras. La grande es la colegiación general, la pequeña la Junta de Gobierno y luego tiene toda una serie de satélites que son los grupos de trabajo, los grupos de consulta, etcétera, etcétera, donde también tiene que haber. Entonces, bueno, básicamente estos son los ejemplos. Vuelvo a repetir, nosotros a eso le llamamos ficheros, vosotras le podéis llamar como queráis, pero le tenéis que dar un nombre. Bueno, pues, por ejemplo, en el primero le podéis llamar colegiadas, Colegio Rioja, laboral, trabajadoras, Colegio Andalucía, proveedores, Euskadi, cursos y jornadas del Consejo. Le podéis poner el nombre que se quiera, pero lo que sí está claro es que tenemos que saber cuántos ficheros tenéis, porque es lo que vamos luego a repasar su impacto. Una duda a la gente de Valencia, que esto ya lo hemos hablado, y bueno, pues si algún otro colegio también lo tiene así, es que hay programas que integran todas estas cuestiones en un programa de gestión, que también los hay en el mundo de la abogacía, y que obviamente no nos permite ver la estructura de todos estos ficheros. Bueno, si le comentáis a la empresa informática que os lo lleva, veréis que detrás del programa que vosotros veis, pues hay estas tablas y estas bases de datos donde os puede dar lo que se llama estructura de ficheros sin problema ninguno. O simplemente hacer un repaso mental vosotras para poder mostrar esta expresión, porque, bueno, pues si hay una expresión, lo primero que se va a preguntar es qué ficheros son los que se están tratando. En el punto 2.1, voy a ver cómo vamos de tiempo, muy bien. En el punto 2.1, bueno, pues hacemos una valoración. La denominación del colegio y si ese fichero es funcional o es geográfico. Voy a poner un ejemplo. Andalucía, que tiene varias delegaciones. Bueno, pues puede tener un fichero de Jaén
con lo cual el criterio organizativo es geográfico, ¿vale? Casi todos los colegios solo tienen una sede, con lo cual el criterio organizativo es funcional, ¿vale? Pero cuando hay varias sedes, pues puedo tener ficheros de los proveedores de Tenerife o ficheros de los proveedores de Sevilla, con lo cual el criterio organizativo es geográfico y no funcional. Y luego la forma de trabajo, bueno, pues normalmente, ya digo, está todo en una sola sede, pero puede estar en varios sitios. Bueno, pues están, obviamente, no están centralizados, está distribuido. O sea, tenéis varias sedes y en cada sede pues hay una estructura de ficheros, pero así se nos indica dónde están esos ficheros. Normalmente casi todos los colegios responden que los criterios son funcionales y centralizados. Vale. Pasaremos al punto 3. Identificación de las partes en el proceso de datos. Bueno, antes hemos identificado los ficheros. Vuelvo a repetir que, de hecho, no avanzamos, o sea, en esta verificación que hacemos nunca, no avanzamos al siguiente paso hasta que no tenemos identificados todos los ficheros. A veces hago preguntas y pregunto, bueno, por ejemplo, ¿tenéis guardados los datos de las candidaturas electorales? Ah, sí, sí, los tenemos. Bueno, pues eso sería otro fichero, que sería proceso electoral. A veces hago la pregunta de, ¿tenéis guardados los datos de las presidentas honorarias y de los premios que se han dado? Ah, sí, tenemos. Bueno, pues ese sería otro fichero. O sea, el fichero es el mínimo común múltiplo de todo este proceso. Entonces, una vez que tenemos identificados los ficheros y tenemos esa tabla de Excel o de OpenOffice o de LibreOffice con los distintos cuadernos donde se nos muestra la estructura, vuelvo a repetir, una estructura de un fichero, pues por ejemplo, de los que estábamos hablando antes, de cursos, pues podéis hacer una estructura de fichero genérico, que es año, número de colegiada, nombre, denominación del curso, fecha de inicio, fecha de finalización, si se emite certificado, si se cobró o no, etcétera. Eso es la estructura, ¿vale? Digamos, una tabla, una hoja de cálculo sería lo que serían las filas y en las columnas vendrían lo que serían los datos. Bueno, pues aquí lo siguiente, en este documento, en estos papeles del coche que llevamos a la guantera, aquí ya lo primero, si hay una inspección, ya aparece aquí ya lo primero. Hay que identificar quién es la responsable. Bueno, ¿quién es la responsable? En este caso, la presidenta o el presidente del colegio o del consejo, o de la asociación o de la ONG. Entonces ahí es donde se tiene que cubrir los datos de la responsable. ¿Quién es el encargado del tratamiento del fichero central de administración, contabilidad e impuestos? Bueno, ya veis, ponemos ahí un ejemplo de asesoría. O sea, tenéis que identificar a todas las encargadas. Normalmente suele ser un colegio, normalmente suele tener encargada a una gestoría, a un despacho de abogadas, a un banco, porque le cede datos para hacer determinadas cuestiones, o a una imprenta para que le haga la distribución, o a una empresa del tercer sector para que lleve a cabo los cursos, ¿vale? Bueno, pues esos hay que identificar a todas las encargadas, ¿vale? Las tenéis ahí. Y luego, ya veis, el modelo encargado de tratamiento del fichero laboral, vigilancia médica, encargado del tratamiento, encargada del tratamiento del seguro de responsabilidad civil, en el caso de existir. Luego también tenéis que identificar quién es la delegada de protección de datos y la forma de conexión. Bueno, en este caso lo tenéis ahí, ese es mi nombre. El número de colegiado también aparece en la política de privacidad, que es el Colegio de Coruña 6494, y tenéis el correo electrónico. Vale. Luego, obviamente, hay que, con que la responsable sea la presidenta, pues esta también preside un órgano colegial, que es la Junta de Gobierno, con lo cual hay que estar identificando ya lo ponemos ahí, a las personas intervinientes en la organización con toma de decisiones. Entonces, porque están haciendo las funciones conjuntamente con el responsable. Ahí tenéis la presidenta, vicepresidenta, la secretaria, la tesorera, la vocal, etcétera. Luego, en el caso de que exista una secretaria técnica o que exista una administradora, pues también hay que
identificarla. Ahí tenéis personal administrativo del colegio. Nombre, la secretaría técnica. Bien, es importante, puede haber algún colegio que tenga tal volumen que haya personas que estén contratadas que nunca tratan datos, pues que se encarguen de atención al público o que se encarguen de dinamizar, etcétera, etcétera, pues no haría falta ponerlos ahí. O sea, se sobreentiende que las personas que están ahí, de alguna forma, están recibiendo la delegación de las funciones, por medio de un contrato laboral, de la Junta de Gobierno. ¿Vale? Tienen responsabilidad personal también, o sea, no es solo la responsabilidad de la responsable, pero todo depende del nivel de interrelación. O sea, si la responsable está obligada a darle directrices a las personas que trabajan para ella. Pero, bueno, pues estas personas con esas funciones delegadas también tienen responsabilidades. Vale, luego hay que identificar el centro de trabajo, obviamente, porque ahí es donde suelen estar custodiados los datos, se dice dónde está, la dirección, etcétera, etcétera. Y aquí empezamos ya pues, con la parte material. También hay varias preguntas, sabemos que os ha dado trabajo, pero tenéis que entender que la protección de datos lo que busca es, pues como cuando vais al supermercado y queréis garantizar que lo que estáis comiendo es sano, pues con este documento, aparte de identificar a las distintas, bueno, las estructuras, los ficheros, o sea, no puede haber más ficheros que los señalados ahí, también a las responsables, a las encargadas, a la delegada de protección de datos, pues es importante que también la trazabilidad del soporte físico donde están esos datos. ¿Vale? Hoy en día, como está absolutamente todo digitalizado, es importante saber cuál es la estructura de hardware, porque ese hardware tiene en su interior datos. Pues, por ejemplo, había alguien que preguntaba por qué había que poner el número de serie de la impresora. Bueno, pues hay simplemente porque hay impresoras que tienen una memoria interna superior incluso, si lo comparáramos con un portátil de hace años, a las memorias que tenían los portátiles. Hay hay servidores de impresión que pueden almacenar datos durante meses y poder ser volcados y recuperados. Es obvio que se hace este inventario para que en el caso de que exista un robo, exista una pérdida, exista, digamos, un cuestionamiento, pues identificar de una forma fehaciente ese hardware. De ahí viene lo del número de serie. Más básico, claro, si es una oficina pequeña, decir, bueno, pues tengo un ordenador HP negro y ya está, ¿no? Pero bueno, es importante porque ya se ha detectado, a veces pues, se ha producido el caso de que se ha perdido un portátil y al final, pues resulta que ese portátil no era ni siquiera de la entidad, sino que era privado, pero se dejaba usar. Bueno, pues para evitar toda esa serie de cuestiones, todos los equipos tienen su número de serie, igual que vuestro teléfono tiene un email, pues aquí es importante esa cuestión. Porque si se produce una fuga de datos o se pierde ese hardware, pues en la denuncia que se comunica ante la Agencia de Protección de Datos hay que informar de cuál es el aparato que está en el inventario. Bueno, ahí tenéis los ordenadores de sobremesa, los portátiles, las tablets, esto ya os viene en el reglamento de seguridad, pero sí que es importante identificar, como lo veis en la administración, este portátil o este ordenador es del colegio, ¿vale? Que se vea perfectamente. También sabéis que los portátiles tienen unos mecanismos de seguridad que son como unos pequeños candaditos. Bueno, pues también es importante pues, mantener algún tipo de mantenimiento y cuidado de su seguridad. Bueno, tenéis los routers, los switches, los discos duros. Nosotros son importantes, pero por ejemplo aquí vamos a hacer una parada. Los discos duros son importantísimos y sobre todo voy a sacar el pen que tengo aquí. Como sabéis, en un pen pequeñito puede estar todos los datos de una multinacional. Entonces, eso es fácil meterlo en un bolsillo y que todas las medidas que se están adoptando no sirvan absolutamente para nada. Por lo tanto, cualquier tipo de memoria, soporte sobre el que guardemos datos va a tener que estar identificado y va a tener que tener unas medidas
de mantenimiento, unas medidas de trazabilidad, un control de su ubicación y de su acceso. ¿Vale? Tenéis ahí el tema de las impresoras, el tema de las trituradoras de papel, las conexiones Wi-Fi. También nos preguntaban, bueno, ¿en qué influye una conexión Wi-Fi? Bueno, pues hay routers que vienen con la contraseña original que trae el fabricante, pues si es de R, pues sería router R libre, puedes acceder dentro del router y desde el router puedes acceder directamente, si está en red, a cualquiera de los terminales, si por ejemplo el colegio tuviera una biblioteca. Esto es digamos, es una cuestión muy, muy básica de cualquier centro de estudios. Una universidad no te permite conectar tu ordenador y poder acceder por la red interna de esa universidad. Pues es importante, pues también esas cuestiones de sentido común, de cambiar la contraseña de Wi-Fi de vez en cuando, de cambiarle las contraseñas a los routers, etcétera, etcétera. Bueno, también señalamos el tema de conexiones por cable, etcétera, etcétera, bueno, pues porque no es lo mismo que tuviéramos todo inalámbrico en la oficina, donde cualquiera pueda acceder a una red que ya os indica vuestro ordenador que es pública o privada, o que estemos trabajando con una intranet. Por eso es importante que señaléis ahí si es LAN, si es WAN, la topología, o sea, si está en estrella, si es mixta, bueno, eso cualquier técnico os puede indicar cómo va. Y luego el inventario de software también es importante, bueno, pues de otras cuestiones. Ya os hemos dado información al respecto del tema de las licencias, que no es una cuestión de protección de datos, pero que sí que tiene su vinculación. Ya os hemos dado una lista de software libre que podéis utilizar. Pues para poneros un ejemplo, os damos una información estos días que os lo pasaremos. Ya os aprovecho para deciros que vamos a hacer vídeos pequeños de 5 minutos explicando cuestiones prácticas sobre, por ejemplo, aplicaciones, Signal, nube, firma electrónica, etcétera, etcétera. Pero para poneros un ejemplo, para que veáis lo importante del software, estos días se tenía conocimiento de que Google accede a Drive. Pues bueno, ya me imagino que la gente que usa Gmail se habrá dado de cuenta de que si escribe a un amigo o amiga diciendo que se va a ir a la India, al día siguiente le aparece en el lateral de las búsquedas viajes a la India muy baratos, lo cual quiere decir que hay un robot inmenso que accede a la lectura de esos correos y de esas búsquedas. Bueno, pues en eso que creemos que es muy privado y que a veces intercambiáis documentos donde vienen datos, que es esa nube de Drive, bueno, pues Google os ha reconocido que accede, su inteligencia artificial accede adentro para establecer perfiles, con lo cual es importante saber qué tipo de software tenéis porque se puede estar produciendo una fuga de datos. Tenemos otra cuestión ahí también que a veces salta la liebre y los colegios no se dan de cuenta de la importancia que tiene, que es el sistema de acceso remoto. Vale, pues hay empresas de informática que en vez de ir a reparar in situ los ordenadores, pues los programan de tal manera que puedes tener acceso al escritorio remoto o que acceden remotamente a toda la base de datos. En teoría, pues hay un contrato de encargada con estas personas, son personas de nuestra confianza y no hay por qué desconfiar. Pero la cuestión que hay es que hay que saber si existen esos accesos remotos, hay que saber qué tipo de seguridad se le pone, hay que seguir un protocolo, da igual que sean amigas o no, para que evitar que, bueno, pues no sabemos desde la distancia si esa persona puede estar en el ordenador de su casa y un compañero o alguien que fue despedido de esa empresa poder acceder e incluso pues acceder a los procedimientos sancionadores que están ahí, etcétera, etcétera. O sea, es importante, esos son agujeros de seguridad, que es importante que no se le den las llaves así directamente a la empresa y digo, bueno, yo me voy y usted accede a mi ordenador, límpielo y haga todo. No, hay sistemas para que se cambie de cada vez la contraseña, se identifique a qué ficheros han entrado, etcétera. Vale. Si os veis, esa sería, digamos, la parte de inicio.
o sea, digamos, vamos a dejarlo justo aquí, mañana vamos a tratar ya directamente, o sea, os pediría que analizarais los ficheros, que si tenéis alguna duda para antes de empezar mañana al respecto del hardware, del software, de quiénes son los roles de esas personas que tienen que figurar ahí y sobre todo la estructura de ficheros. Y mañana vamos a abordar directamente lo que es el análisis de riesgo. ¿Sobre qué se hace el análisis de riesgo y la evaluación de impacto? Obviamente se hace cogiendo fichero a fichero. Los que tenéis ahí son unos modelos. Entonces, pues para adelantaros ya eh, eh, lo de mañana, vamos a tratar el primero. En este análisis de riesgo lo que hacemos es determinar los flujos y el registro de actividades de tratamiento. ¿Vale? Entonces, vamos a coger el fichero colegiadas. Ya visteis antes que, aunque el documento se llama análisis de riesgos, contiene análisis de riesgos, registro de actividades de tratamiento y documento de seguridad. Bueno, pues vamos a coger el fichero colegiadas. Vale. ¿Quién puede acceder al fichero o tratamiento? El tratamiento es estar incorporando datos o extraer una estructura de datos o que accedas directamente a todo el fichero para borrarlo sin abrirlo. ¿Vale? Acceder al fichero es, por ejemplo, en el explorador yo veo el fichero, una carta que le he escrito a mi madre, o el tratamiento, o sea, accedo al fichero y modifico. ¿Quién puede acceder? Bueno, pues esto es un ejemplo. Pues estamos diciendo que al fichero colegiadas, este registro de actividades de tratamiento que queda ahí reflejado, se indica por pregunta al colegio que solo accede la Junta de Gobierno y el personal administrativo del colegio. ¿Vale? Si resulta que a esas colegiadas acceden también los grupos de trabajo, habrá que poner los grupos de trabajo. Si resulta que lleva a la gestión de un colegio una gestoría externa y lleva toda la gestión, pues a este fichero accedería vía encargado una gestoría. ¿Vale? Ahora se va a hacer la descripción de lo que es el fichero. O sea, ¿qué es ese fichero? Normalmente los que hay ahí, los que habéis descrito, se entienden perfectamente. Pero en caso de inspección, la inspectora tiene que saber ese fichero que se llama colegiadas, para qué vale, qué significa, qué es, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis. El de colegiadas es ficheros con datos de colegiadas, datos de identificación personal, altas y bajas, datos económicos, sin presencia de datos sensibles, salud, ideológicos, etc. ¿Vale? Si de repente hay un colegio que en su listado de colegiadas pone si esa persona tiene discapacidad o no y cuál es la enfermedad que le lleva a esa discapacidad, pues ya no sería igual que esta descripción, estaríamos delante de un fichero sensible. Casi todos los colegios tienen este fichero. Bueno, pues esa sería la descripción. Vale. Segundo, legitimación. Esto es importantísimo. He visto en algunos cumplimientos de las políticas de privacidad al principio o de otros modelos que utilizan empresas delegados de protección de datos, una frase que da un poco de miedo, que es legitimación, el consentimiento por la parte contraria. Bueno, obviamente, si yo tengo una empresa de informática y trato los datos, pues, y tengo un fichero clientes, es porque la otra parte viene a que yo se lo arregle y me da los datos, y está conforme. Vale, pero si existe una legitimación expresa, hay que hacerla constar. En vuestro caso, obviamente, el cumplimiento de la gestión colegial entre colegiada y el colegio. O sea, el colegio se creó para gestionar a las colegiadas, con lo cual este fichero está legitimado que exista en virtud del cumplimiento de la ley de colegios profesionales. La otra legitimación es el consentimiento expreso y voluntario de la colegiada. ¿Vale? Podéis poner esa coletilla. El consentimiento expreso de quien da el dato. ¿Vale? Pero si hay una legitimación superior, siempre es bueno hacerla constar. ¿Vale? Por ejemplo, en los cursos, la legitimación, alguien diría, el consentimiento expreso de quien quiere ir al curso. No, la legitimación es
que dentro de las funciones colegiales es dar formación continua. Y lo segundo, el consentimiento expreso de quien quiera acceder al curso. Vale. Luego, se hace constar siempre qué leyes están vinculadas y que afectan al fichero. Pues ahí ya veis, casi todas tienen la misma secuencia. Eso es el Reglamento General de Protección de Datos, del que hablábamos. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, que es la que se modificó a instancias de este reglamento. La Ley 2/1974 de Colegios Profesionales está vinculada porque se habla de gestión colegial, ¿vale? Entonces, el reglamento habla del consentimiento expreso, la Ley de Colegios Profesionales dice cuáles son las funciones de los colegios y las potestades. También tenéis otra ley que se cita ahí, la Ley 1897, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales. ¿Vale? Es importante. Luego, la ley de creación de ese colegio. ¿Vale? Hay leyes autonómicas que crean vuestros colegios. Bueno, pues es importante hacerla reflejar ahí. Vale. Se señala también quién es el encargado del tratamiento. ¿Vale? Pues en este caso, la presidencia del colegio. O sea, ¿quién trata ese dato? Por la presidencia del colegio. Obviamente, la presidencia no es la que está dando las altas colegiales todos los días. Y esto lo delega en la Secretaría Técnica. Pero bueno, es la persona encargada de ese tratamiento. Y luego, simplemente, lo que os decía, lo de la hoja de cálculo, se describe la estructura. 47 filas y 3 columnas del documento de hoja de cálculo adjunta. O sea, quiere decir que este fichero, del que os poníamos ejemplo, tiene 47 campos. O sea, que se recogen 47 tipos de datos. ¿Vale? Y se muestran en ese anexo que hay que incorporarlo de anexo a este documento. ¿Cuál es la finalidad? La gestión colegial de las colegiadas. ¿A quién va destinado? Puede ir destinado a entidades financieras, administraciones del Estado, autonómicas, juzgados y tribunales. Porque puede hacer falta, pues, por ejemplo, remitir a la administración de cuántas personas están colegiadas o remitir a una entidad financiera o una compañía de seguros para que pueda domiciliarse esa cuenta. Sistemas de tratamiento, automatizado o no automatizado, porque aún se siguen teniendo datos anteriores de cuando se cubría a mano, que me quería dar de alta en el colegio, y hay carpetas físicas que también son tratamiento de datos, por lo cual este fichero se trata actualmente automatizado, pero también se trata no automatizado porque siguen existiendo esas carpetas. Y esta es una parte importante, que mañana, si queréis con carácter previo, podéis hacer consultas, porque vamos a ir analizando cada uno de los ficheros. Son los plazos para la cancelación de los datos. Si os fijáis en los de este fichero colegial, ponemos 1 año a partir de la extinción de la relación colegial. Tiene su lógica. O sea, una persona que se quiere dar de baja, pasa 1 año y el colegio no tiene por qué guardar ese dato. Se ha extinguido, la persona se ha ido de baja. Bueno, pues ese dato se borra. ¿Vale? Es un plazo normal de evitar la carga administrativa que tenéis de tener que llevar arrastrando los datos como si fuera una suerte de bucle en donde cada vez hay más datos y cada vez cuesta más gestionarlo, ¿no? Bueno, pues hay un año desde que se extingue la relación colegial y luego excepción de 5 años para bajas por traslado o habilitación. Bueno, pues se pueden conservar 5 años, si se pide el traslado a otro sitio, si quedamos con ese dato, o si esta persona ha sido habilitada. Y ya está. Eso sería, pues ahora si veis, ya iríamos a el siguiente, que sería administración, que lo vamos a tratar mañana. En definitiva, quedaros con que este documento es un documento de análisis de riesgo, es un fichero de registro de actividades de tratamiento y es un reglamento de seguridad. Es un fichero abierto, o sea, es un documento abierto, un documento donde vamos a aprovechar para tener a mano todos los anexos. Es un fichero que hay que ir renombrando con el tipo de versión y es un fichero donde cada vez que hay una duda o una consulta nos lo remitáis a nuestro correo electrónico. Lo dejamos por hoy. Mañana trataremos
esta segunda parte del documento analizando la singularidad de 2 o 3 ficheros más y ya nos meteremos en lo que es la evaluación del impacto, que ni más ni menos es, una vez analizado estas actividades de tratamiento, vamos a ver qué impacto, o sea, en realidad vamos a mirar qué importancia tienen estos ficheros